buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos este programa de la entrevista poniendo el foco en la actualidad que esta vez pasa por el puerto de Vigo. Para ello hablamos esta tarde con su presidente, Carlos Botana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y este martes con una inauguración allí en el puerto, que es la de ese último tramo que faltaba en esa senda peatonal de la vía de Beiramar. Sí, yo creo que es un momento importante porque este tramo que faltaba es el que une todos los tramos anteriores. Son 7,5 kilómetros de paseo alrededor del puerto y que le hemos querido llamar Paseando por o teu porto, porque queremos que la gente pasee su puerto y que lo entienda como algo propio. Además de eso, es un proyecto que se ha trabajado con muchísimo cariño por los ingenieros y por los técnicos de la autoridad portuaria, de la mano con la Federación de Autismo y con la ONCE, y se ha hecho totalmente inclusivo para todo el mundo, con señalética que sea fácilmente interpretar, que pueda ser paseable por cualquier persona de cualquier manera. Yo creo que eso es una de las grandes retos que tiene y sobre todo que ha sido premiado. La semana pasada hemos recogido la bandera azul. Solo 2 puertos tienen banderas azules en paseos, Cartagena y Vigo es el único puerto que tiene una senda urbana que sea bandera azul, y que vamos a tener más banderas azules pronto. Pero está bueno, es importante esa senda azul. ¿Qué características ha cumplido esta senda peatonal para llevarse, por ejemplo, ese galardón, esa bandera azul? Por un lado es la integración con el ecosistema. Ahí está el visor submarino en el inicio, hay información y va a haber información tanto de la fauna, de las aves, de las especies que hay por el puerto, y luego esa integración inclusiva con la ciudad, y queremos sumar, pues contar un poco la historia, que cuando la gente vaya paseando por esa senda se hable de la historia del Berbés, de la historia de las rederas, de la historia de los edificios, y pueda también visualizarse pues esos más de 140 años que tiene el puerto de Vigo de historia, que los puedan conocer, o sea, que sea también un paseo por la historia del puerto, de lo que es ahora y de lo que fue en su pasado. Esta es una de las múltiples actuaciones que está haciendo la Autoridad Portuaria de Vigo para abrir ese puerto, ¿no?, a la ciudad, ese enlace, que siempre, ¿no?, esté unido tanto puerto como ciudad, pero no es la única. Por ejemplo, ese edificio de las Redeiras que se está ahora rehabilitando, me parece, y donde se prevé una escuela y también un museo. Sí, estamos queriendo que todo el puerto esté totalmente integrado en la ciudad, por eso estamos arreglando los edificios, pero sobre todo teníamos una deuda histórica con las Redeiras, esas mujeres que trabajan las redes arreglándolas del cerco, y lo hacían en unas condiciones que no eran las más adecuadas. Entonces hemos querido, por un lado, hacer un nuevo edificio donde puedan tener vestuario, tanto para hombres como para mujeres, porque es un oficio que queremos también que los hombres vayan, y luego pues tener una zona justo adyacente donde sea museo y escuela, donde formemos a las nuevas generaciones de rederas, porque sin redes, si no hay quien arregle las redes, no va a haber pesca, y por eso es importante ponerlo en valor, y además vamos uniendo y dándole singularidad al puerto de Vigo. Aquí, por ejemplo, en este caso, sobre las Redeiras, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son las cifras ahora mismo de trabajadores, de trabajadoras que se dedican aquí en el puerto? No sé si... No puedo errar con el dato, yo creo que son unas 18, 19 las que hay, no estoy seguro porque es Vigo y Cangas, pero realmente lo importante es el trabajo que hacen, y sobre todo pues creo que muchas veces con estos sectores no se les ha tenido en cuenta pues de la manera que merecen. Pasa igual con los minoristas, todos los días más de 500 minoristas que luego venden en los mercados, vienen a comprar al puerto de Vigo. Eso hace grande al puerto de Vigo, porque hace que los precios del pescado suban, que no solo las grandes superficies se adueñen del precio de la compra, y el darles espacios, el buscar ubicaciones, en poner en valor pues el trabajo de la gente sencilla y de la gente importante, yo creo que es parte de lo que queremos hacer con el puerto. Otra actuación, presidente, Peiraos do Solpor en Bouzas. ¿Cómo avanza este proyecto? Pues avanza bien, por ahora, como digo, avanza en la parte interior, es decir, se está trabajando, ya se han comprado las pasarelas, se está trabajando por ahora en todo lo que es la organización, se están haciendo las estructuras de arrecifes, y ya se ha contratado en este caso, que es el astillero Cardama, que va a ser el que haga el visor submarino. En este caso, el visor submarino hay que pensar que es un faro, donde la parte de arriba se va a poder ver la puesta de sol y la parte de abajo va a tener toda la cristalera para que se pueda ver el fondo del mar, y tenemos una
una visión de cómo sería la vida debajo del mar y sobre todo esa integración que hemos cogido la esencia de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y esa sensación de Nautilus, de estar debajo del agua, queremos que sea un poco esa oferta. Y luego, una vez que esté realizada esa obra, pues además de que sea para el turismo y para los cruceros, sí queremos hacer pues, actividades con los colegios, con los niños, actividades inmersivas que conozcan lo importante de nuestra naturaleza, del entorno que tenemos, la importancia del puerto, y yo creo que eso es lo clave. Tenemos que empezar a sembrar el medio ambiente en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque son al final nuestro futuro. Claro. ¿Podría estar ya para este año, para 2025, o habría que esperar para el próximo? Realmente abierto yo creo que va a ser para el primer trimestre del próximo año, pero a partir de verano, que es cuando se puede empezar a trabajar en las actuaciones debido a las condiciones de mar, ya empezaremos a ver físicamente y poco a poco durante este año la gran parte del proyecto va a estar realizado. Si hablamos de datos, presidente, el puerto cerraba el año 2024 con cifras de récord en cuanto a los tráficos. ¿Cómo ha empezado este 2025? Pues el 2025 aún es un poco pronto, pero estamos, como habíamos anunciado, un año de estabilidad. Creo que podemos, aún sin haber cerrado marzo y no teniendo los datos de marzo, creo que en coches es muy probable que acabemos primeros. Yo creo que vamos a acabar primeros ese primer trimestre en el movimiento de coches, que siempre estamos con la pugna con Barcelona. En contenedores seguimos en crecimientos, ya el año pasado fue un dato histórico. Y luego, un dato que yo creo que es muy bueno, este año va a ser el año de los cruceros. Hemos empezado, estos días hemos tenido cruceros en el puerto de Vigo. Hemos empezado ya desde enero, que no es temporada de cruceros, ya con actividad, y estamos con un fuerte incremento y vamos a cerrar el año con más de 115 cruceros y más de 300.000 cruceristas que han venido al puerto de Vigo, siendo el año donde más cruceristas ha habido. Yo creo que es un buen año, ya después de haber tenido un año excepcional el pasado. Igualando, superando, por ejemplo, al puerto de A Coruña en cuanto a cruceros. No, hay que pensar que somos dos sectores distintos y Coruña en estos momentos está superior al movimiento de cruceros del puerto de Vigo. Nosotros hemos defendido que nuestro objetivo es estar entre 100 y 120 cruceros, que es lo mismo por la ciudad. Entonces tampoco buscamos esa competencia, ni buscamos el ganar ni tener más. ¿Por qué? Pues muchos de los cruceros vienen de Inglaterra y de Alemania, entonces Coruña queda primero en esa bajada, reduce lo que es el consumo de combustible. Lo que hemos dado es el cambio. La próxima semana además me voy a Miami, a la feria de cruceros, voy a estar allí con todas las navieras, y lo que hemos, por un lado, convencer de que Vigo es un destino en sí. No es solo ir a Santiago, sino que lo que es Vigo es la zona, Bayona, las bodegas de vino, que hay suficiente actividad alrededor de esta zona, de la provincia, y luego el vender el espacio atlántico, es decir, que un barco puede ir a Coruña, después va a Vigo, luego va a Oporto, luego va a Lisboa. Antes competíamos, pues no, hemos cambiado ese concepto y dice, no, vamos como bloque y ofrecemos ese paseo por el Atlántico como un lugar atractivo, un lugar con un clima agradable y además que aporta muchas cosas. Y yo creo que ha sido el concepto y lo que me están transmitiendo las navieras, que así lo han comprado, y yo creo que es el enfoque. Ya no es tanto competir entre nosotros, sino es un paquete donde Lisboa, Leixões, Vigo y Coruña estamos dentro de ese mismo paquete. En cuanto también a datos, pesca, ¿cómo va el puerto pesquero? Pues hemos tenido, este mes de marzo está siendo un mes muy bueno de pesca. Hemos tenido una buena pesquería, sobre todo en Bajura, en el Cerco, con stock de anchoa y de caballa en la zona. Y bueno, está siendo un mes de marzo. Enero fue un mes flojo debido a los temporales y a que no podía llegar, y yo creo que este mes de marzo ha sido francamente bueno. Y sobre todo lo que más me quedo es que lo que me está llegando es una unidad. El otro día sentado con el Consejo Asesor del Puerto Pesquero, donde está Arbi, donde están los armadores, y esa sensación de unidad y de optimismo por parte del sector, yo hacía muchos años que no la veía. Fuera ya de hablar de datos, yo ese optimismo y ese trabajo conjunto es con lo que me quiero quedar y estoy francamente contento de eso. Puede ser un buen año este 2025 para la pesca aquí en Vigo.
Yo creo puede que prever? es un año de cambio de tendencia, pero vuelvo a decir, no me meto tanto en los números porque al final son miles de factores que no dependen solo de nosotros y donde hay una tendencia, sino al final es que las empresas que venden el Puerto Vigo, los armadores que venden el Puerto Vigo, sea un buen año en ventas, hagan buenos números y al final lo que se busca es que sean viables y económicamente las empresas y el sector de la pesca. Yo creo que en eso sí que está siendo un buen año, los números son buenos a nivel de facturación y los datos, yo no me atrevo a decir si los datos de pesca a nivel de toneladas van a ser buenos o malos, porque dependen de mil factores, depende de caladeros, depende de Claro. cómo funciona el stock y depende de mil factores y es imposible predecir eso. En general, con los datos, por ejemplo, los que hubo ya el año pasado en el puerto, entiendo que como objetivo, también para este año, para los próximos, es trabajar porque Vigo sea puerto nodal. ¿Cómo están trabajando desde la autoridad portuaria en ello? Pues mira, yo creo que un dato importante, porque nosotros podemos decir lo buenos que somos, pero yo creo que al final siempre es bueno que haya un organismo independiente. Por eso hemos contratado al Grupo Red de la Universidad de Vigo para que nos ayude a elaborar esos informes y basados en unos pilares importantes. El puerto de Vigo en estos últimos cuatro años ha cambiado mucho, ha mejorado mucho sus estadísticas. La primera es que somos el cuarto puerto en intermodalidad, o sea, el puerto de Vigo es el cuarto puerto de España, después de Barcelona, Valencia y Algeciras, que tienen más conexiones marítimas con distintos puntos del mundo, que eso es muy importante. Luego, ahora tenemos aprobada la primera red ferroportuaria, es decir, vamos a tener conectado el tren desde Guisar con la Plisán y de la Plisán con la Meseta, y desde la Meseta pues nos podemos abrir. Esa interconexión y esa capacidad yo creo que es clave a la hora de defender el puerto, que seamos puerto nodal. Tercero, somos el puerto de alimentación de España, ya que se mueve más pescado en España de lo que se consume. O sea, la soberanía alimenticia de España y de Europa nace por Vigo y yo creo que eso debemos también defenderlo. Y todos esos pilares es lo que queremos en un buen informe técnico y con todas las administraciones, y nos iremos a Bruselas a explicárselo al Parlamento, a la propia Comisión, porque la singularidad de Vigo tiene que ser conocida y es muy importante cómo hagamos esa explicación. Es un proceso de 3 años, es un proceso didáctico de no dejar de hablar del puerto nodal, no dejar de hablar de la importancia del puerto de Vigo, porque si no se habla, se olvida y es importante que sigamos manteniendo esa presión y desde el puerto de Vigo vamos a mantener esa presión durante estos 3 años, pues todas las semanas. ¿Cuándo se prevé que haya el resultado de este estudio que acaban de encargar? Pues los primeros resultados, yo creo que en 6 o 8 meses deberíamos tenerlo, antes de final de año deberíamos tener las primeras conclusiones, ese primer borrador y el poder ya presentarlo oficialmente tendría que ser antes de final de este año. Años por delante trabajando en que Vigo sea puerto nodal, pero antes, en este 25 hasta el 29, tenemos ese plan de inversiones, 256 millones de euros, si no me equivoco, y hablaba de esa interconectividad del puerto de Vigo también con la Plisán. Es una de las actuaciones que prevén ese plan de inversiones. Sí, tenemos un plan de inversiones. Hay que decir, el puerto de Vigo, las autoridades portuarias nos autofinanciamos, es decir, que podemos hacer las inversiones es en base a la propia facturación y a los ingresos, no es en base a fondos globales del Estado, y eso es importante. Por eso una buena gestión es importante y tenemos que plantear pues esa aprobación que solemos hacer con puertos del Estado para demostrar cómo vamos a financiar todas estas actuaciones. Son muchas y importantes. Está el nuevo silo de coches, que son 42 millones de euros. Está la mejora de los atraques de Bouzas, que es una nueva actuación, que son casi 10 millones de euros, pero que nos va a dar una gran agilidad. Está el puesto de control fronterizo con 14 millones de euros, que es importante porque Vigo se está convirtiendo, como decía, en el puerto de la alimentación, en la entrada de alimento, de pescado, y va a ser así, y tenemos que tener un puesto de control fronterizo muy moderno, muy ágil, que permita estos crecimientos. Está el apartadero ferroviario de la Plisán, pero además de todas estas inversiones económicas, también queremos ser un puerto moderno y en eso estamos trabajando, pues
integrando nuevos sistemas informáticos que ayuden a una gestión moderna de la autoridad portuaria. Es decir, necesitamos tener los datos de lo que está ocurriendo, tomar decisiones día a día, lo que estamos haciendo con la terminal de contenedores, que estamos mejorando para intentar pues, sacarle el mayor partido a un gran problema que tenemos en el puerto de Vigo, que es la falta de espacio. Entonces, eso nos obliga a gestionar de una manera mucho más ágil que a lo mejor que otro puerto más convencional. Y yo creo que está siendo algo muy interesante y muy bonito. Vamos a presentar dos publicaciones científicas en este marco, una que es con la Universidad de Londres, que está en estos momentos de revisión, que es de sistemas informáticos para la gestión de terminales de contenedores, y otra que es en este camino hacia la neutralidad climática. Pues también estamos ahora trabajando con la Universidad, tanto de Vigo como la de Santiago, dentro de mi tesis doctoral. Va a ser otro de los documentos que presentaremos esta semana, pero que estamos no solo haciendo, sino escribiendo para el mundo científico y para el mundo. Quería preguntarle antes de terminar, presidente, porque el puerto también se está especializando últimamente en dar apoyo a ciertos buques que tienen problemas del corrimiento de su carga. Hace un mes era con el Eva Marie, un corrimiento también de su carga, pero en este caso peligrosa, y hace tan solo una semana con el HC Houston. MSC Houston. Tenemos un problema. Y tenían un problema, también un corrimiento de su carga, y donde aquí solicitaron atraque y se le dio. ¿Cómo fueron estos dispositivos? Pues yo estoy muy contento porque realmente empezamos la operativa el lunes y la acabamos el jueves en 4 días. Y era una operativa muy compleja, donde trabajaron pues, una empresa especializada, Termavi, la propia terminal, la naviera, los estibadores, personal de la autoridad portuaria, tanto de seguridad como de explotación. Y cada día había que hacer, a las 8 de la mañana había una reunión donde se decidía qué contenedores eran los que había que mover, y luego al final de la mañana se hacía una reunión para evaluar lo que se había realizado. Era importante porque había contenedores que estaban en el aire y entonces, en función de cuál moviera, se podría descompensar toda la carga y caer. Entonces era muy importante. Esto es como cuando haces el juego del Tetris. Es muy importante decidir y acertar el contenedor que había que mover, porque afectaba a toda la cadena, y realmente fue un éxito. Se estuvo grabando y se estuvo emitiendo en directo desde la naviera para Ginebra. Y ha habido una expectación a nivel mundial de cómo se ha realizado. Yo creo que hay que felicitar sobre todo a las empresas que han realizado y a todo el personal que ha trabajado, porque están poniendo al puerto de Vigo en una posición muy alta en eficiencia y en saber hacer bien las cosas. Sobre todo cuando, no sé, tengan algún tipo de problema en alta mar, se encuentren cerca, puedan llamar aquí y decir, tenemos un problema, ayúdennos, ¿no? Vigo tiene dos peculiaridades. Una, que es una ría en un entorno cómodo, es decir, cuando entra un barco las condiciones de entrada son fáciles, tiene mucho calado y entra cualquier tipo de barco. Por ejemplo, otros puertos cercanos, cuando hay mal tiempo, y normalmente los problemas suelen ser contemporales, tienen problemas en la accesibilidad de la entrada. Cuando el propio barco ya puede tener un problema de navegación, no es fácil. Pero también quiero decir, antes de permitir ninguna entrada de ningún buque, evaluamos la seguridad, que no haya ningún riesgo ni para el medio ambiente, ni para el puerto, ni para las personas. No es entrar por entrar, es decir, tenemos que ser un garante, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque al final estamos donde estamos una ría muy importante medioambientalmente, y estamos totalmente integrados o abrazados por una ciudad de Vigo con 300.000 habitantes, por tanto hay que ser muy serios con lo que hagamos, y así lo hacemos. Más complejo en este caso fue el operativo del Eva Marie con esa carga peligrosa que traía. Sí, el Eva Marie tenía dos singularidades. Una, que es una carga que no es normal, y eso genera mucha expectación y muchos miedos en la operatividad, que hace falta un certificado especial, que no lo puede hacer pues un estibador o personal que había aquí, sino tiene que ser personal que esté especializado en manejo de armamento, porque pues es como la alimentación, tienes que tener el carnet de manipular alimentos, pues para las armas lo mismo. Y fue un poco más complicada desde ese punto de vista. Y también pasaba lo mismo, había habido un corrimiento, estaban los contenedores dañados, entonces había que vaciar en alguno de esos contenedores, y el problema es que estaban en 4 alturas, entonces había que trabajar un operario, ir vaciando caja a caja, moviéndola, trabajando a 4
4 alturas no es nada fácil, era una operativa distinta, pero el mayor riesgo que había no era la operación en sí, sino es igual que pasa eso, que no haya riesgo para las personas que la manejan, que no haya accidentes, que era el riesgo más grande que puedes tener en un trabajo de esto. Pues Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchísimas gracias por pasar por este tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí un martes más. Recuerden que pueden volver a ver este programa a la carta en televigo.com y siempre también a través de nuestras redes sociales. Gracias.